Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Centro Teológico Internacional Wesleyan. Hoy comenzamos la asignatura Teología del Antiguo Testamento 2, primera clase. Hemos estado viendo Teología del Antiguo Testamento, la vimos en 4 sesiones anteriores, de las cuales yo di la última. Esa era la primera sección de Antiguo Testamento. Hoy comenzamos nuestra segunda sección, que son 4 clases más, también de Teología del Antiguo Testamento. Es decir, que estamos en nuestra asignatura de Teología del Antiguo Testamento 2. Quiero hacer, antes de comenzar como tal con el tema de hoy, que es la ley, quiero hacer un breve repaso de lo que vimos antes para poder mostrar la conexión entre el gran tema del primer curso de Teología del Antiguo Testamento con Teología del Antiguo Testamento 2. En Teología del Antiguo Testamento 1, ¿cuál fue el gran tema que vieron? La autorrevelación de Dios. Analizaron cómo la autorrevelación de Dios abarca tantas cosas, como sucede con tantos temas de la teología del Antiguo Testamento. Y una de las preguntas que no se respondieron en esa primera sección es una de las preguntas que los teólogos del Antiguo Testamento generalmente se hacen al comenzar sus libros de teología, y es, ¿qué es lo que une al Antiguo Testamento? ¿Cuál es la unidad mínima de significado dentro del Antiguo Testamento? Esa es la pregunta que hoy espero responderles. Unas cuantas notas aclaratorias primero. Muchos teólogos tienen desacuerdos en cuanto a cuál es el punto central del Antiguo Testamento. Hay teólogos que les van a decir que la centralidad del Antiguo Testamento se encuentra en la ley. Hay teólogos que les van a decir que la centralidad del Antiguo Testamento se encuentra en la función pedagógica de todo el Antiguo Testamento, señalando hacia el Mesías. Hay teólogos que les van a decir que el tema central del Antiguo Testamento es la religión del pueblo hebreo, específicamente en su contexto histórico, porque son más bien sociólogos del Antiguo Testamento, más bien que teólogos del Antiguo Testamento. Entonces hay toda una gama de posibles respuestas a la pregunta que vamos a analizar hoy, pero yo voy a darles mi respuesta anticipadamente para que vean que lo que voy a darles hoy es básicamente el desarrollo de una idea que yo como teólogo ya he concebido. Esto no es propio de mi forma de hacer teología, hay muchos teólogos que hacen teología así. Entonces, para mí, ¿cuál es el tema unificador del Antiguo Testamento? El tema unificador del Antiguo Testamento es Torá, la ley. ¿Por qué? Porque la ley son los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. A partir de la unidad de los 5 primeros libros del Pentateuco, vemos que los jueces es volver a la ley. Los profetas son volver a la ley. Todo el resto del Antiguo Testamento es un volver a la ley. ¿Cuál es la función del profeta en el Antiguo Testamento? Hacer que el pueblo de Dios, una vez había apartado de los estatutos y ordenanzas y decretos que Jehová había dado, les decían, ustedes están haciendo mal, ustedes están pecando, deben volverse. El tema central, por lo tanto, del Antiguo Testamento es la ley. Pero también, como vamos a ver en una clase futura, es la ley en conjunción con algo más. No es simplemente la ley. La ley es el piso general de todo el Antiguo Testamento. Pero el edificio como tal, la columna vertebral del edificio de la teología del Antiguo Testamento, debemos encontrarla en el gran tema del pacto. El Dios del pacto es el que da la ley. El nombre del Dios del pacto es el nombre propio de Dios, que es Yahvé, Yahuwah. En realidad nadie sabe cómo se pronuncia hasta el día de hoy, simplemente es el tetragramatón, están las 4 letras en hebreo, las 4 consonantes, porque el hebreo no tiene vocales. Pero el Dios del pacto es el Dios que se revela, y por eso recuerden que hablamos en nuestras primeras clases del curso número 1 en Teología del Antiguo Testamento de la autorrevelación. Primero analizamos cómo y quién era Dios. Ahora vamos a analizar en este curso qué es lo que nos da Dios a nosotros para hacer. La ley no es simplemente un apéndice a la Biblia. Hay una buena razón por la cual en nuestras Biblias los primeros 5 libros de la Biblia son la ley, la Torá. No están primero los evangelios, ni los jueces, ni los reyes, ni las crónicas, ni los profetas. Los 5 primeros libros son ley, son Torá. Entonces la pregunta es, ¿tiene la Torá algo bueno? Mucha gente me respondería inicialmente a la pregunta que no, porque han leído más el Nuevo Testamento y se escudan detrás de lo que dice Pablo sobre cosas como, por ejemplo, que la ley mata,
o que la ley simplemente condena. Eso es lo que llamamos el aspecto negativo de la ley en Pablo. Y cuando veamos teología del Nuevo Testamento, vamos a ver por qué Pablo lo utiliza, cómo lo utiliza, cuál era el contexto en el que lo utilizaba. Quería decir Pablo que la ley era mala, y de hecho él dice, si mal no estoy en Romanos, de ninguna manera. La ley no es mala porque ¿quién es el que da la ley? Dios mismo da la ley. Si Dios da la ley, ¿Dios puede dar algo acaso malo? No, no puede. Va en contra de su naturaleza. Lo mismo sucede con el tema del pecado, que una vez creo que lo tocamos. Cuando hablamos del pecado, uno no puede poner a Dios como la fuente del pecado, porque Dios no es la fuente del pecado. Dios permite el pecado, pero no es el que crea el pecado. Si uno dice que Dios crea el pecado, nos enredamos teológicamente y terminamos diciendo herejías. Dios no es la fuente del pecado, pero Dios ciertamente es la fuente de la ley. En la misma ley, en la Torá, vemos cómo Dios se revela a Moisés y después le da la ley. Y todo el Antiguo Testamento se revuelve en torno al tema central de la ley. Entonces, la ley es el piso en el cual el resto de la teología del Antiguo Testamento nuestra va a construirse, siendo el pacto la columna vertebral. Pacto y ley son dos temas que van muy unidos. Yo los voy a tratar de forma separada por motivos pedagógicos, pero no deberían ser dos temas que se traten por separado. El pueblo del pacto es el pueblo al que Dios le da la ley. La ley ratifica el pacto. Ellos primero fueron elegidos por Dios para ser su pueblo, y por ser pueblo de Dios es que Dios les da la ley. ¿Cómo van a relacionarse ustedes conmigo? ¿Cómo yo me relaciono con ustedes? ¿Cómo ustedes deben relacionarse entre ustedes? Todo eso lo abarca el Antiguo Testamento, específicamente la Torá. En la Torá uno encuentra, por ejemplo, las leyes del vecino, en Levítico y en Números y en Deuteronomio. ¿Cómo debes relacionarte tú con tu vecino? ¿Cómo debes portarte tú con los extranjeros? ¿Cómo debes ayudar al huérfano, a la viuda, al desamparado? ¿Cuáles son? Fíjense que la ley de Dios utiliza mucho situaciones de la vida real. No son principios abstractos, sino que Dios nos da el principio general y siempre da un ejemplo bien particular de cómo debe utilizarse ese principio que está en la ley. La ley refleja el carácter de Dios. ¿Es la ley buena? Sí. Y justamente porque la ley es buena y es santa y refleja el carácter de Dios, la ley condena. Porque el carácter de Dios exige que el pecado sea castigado. El hombre cayó, el hombre pecó, el hombre merece castigo. ¿Dónde estaba entonces la ley en el jardín del Edén? Es la primera pregunta que surge. Sabemos que la ley incluye los primeros 5 libros, todo bien, pero en el momento del jardín del Edén no estaba escrita la ley. Mucha gente me presenta esa pregunta y me dice, bueno, pero si tú dices que la ley está centrada en el Antiguo Testamento, ¿por qué al principio no está? La pregunta es, ¿sí está o no está la ley en el capítulo 1, 2, 3 de Génesis? La respuesta es claro que está. ¿Dónde tenía Adán la ley? En el corazón. ¿Por qué creen que el salmista siempre se refiere a pon tus estatutos en mi corazón, en mis labios? Siempre se refiere a la ley en el corazón. La ley no es algo meramente legal, la ley proporciona también una relación de vida. Era la forma de espiritualidad que utilizaba el pueblo de Israel durante todo el Antiguo Testamento. Los sacrificios, ¿qué eran? La expresión de la ley y obviamente el señalamiento hacia el Mesías. Por eso sacrificaban los animales, señalando, eran sombras del que había de venir. Mataban a los corderos porque ¿quién es el cordero inmolado de toda eternidad? Cristo. Recuerden que en teología ustedes no pueden ver el Antiguo Testamento solito sin el Nuevo, ni tampoco pueden ver al Nuevo Testamento solito sin el Antiguo. Siempre deben tener ambos, deben leer ambos, deben entender ambos. La teología en general, no solo la del Antiguo Testamento, no se hace en un vacío. Se hace con ciertas reglas. Una de esas reglas son las reglas hermenéuticas. Y una de las principales reglas de hermenéutica es, cuando uno lee un texto, siempre debe ver el contexto. Esto lo dije yo en una clase de teología sistemática. Un texto fuera de contexto no es más que un pretexto. En nuestro actual mundo evangélico encontramos mucho lo que llamamos en teología antinomianismo.
Esa es una palabra que no la tengo acá, pero si quieren pueden anotarla. Antinomianismo. Anti es una preposición griega que significa en lugar de o contra. Antinomianismo. Y nomianismo viene de la palabra griega nomos, que es ley. Es decir, que la postura antinominiana, que dice que la ley es mala y no se debe tener en cuenta. Ahora, ¿cuál es el problema con esa postura? Antes de entrar al tema de la ley, estoy hablando de todo lo que debe preceder al tema como tal, porque son las presuposiciones con las cuales vamos a acercarnos a estudiar la ley. Entonces, el antinomianismo, ¿qué dice? Que la ley es mala y por lo tanto no se debe seguir. Que como entonces utilizan pasajes como por ejemplo que la letra mata pero el espíritu vivifica. Ellos decían que la ley, efectivamente, Pablo se refiere ahí a la ley, pero se refiere específicamente al aspecto negativo de la ley. Hay dos aspectos en la ley, un aspecto positivo y un aspecto negativo. De pronto por eso, respecto a la ley, algunos de los más grandes teólogos de todos los tiempos estudiaron primero leyes. Lutero estudió leyes. Agustín de Hipona era retórico, lo que valía leyes. Calvino también estudió leyes. Muchas de las más grandes mentes teológicas sabían leyes y entendían bien la ley. Sabían que lo que Cristo vino a hacer fue cumplir la ley. El mismo Cristo lo dice. Si no lees el Antiguo, a lo menos leyendo el Nuevo te das cuenta que todo lo que dice Cristo, Él siempre dice las cosas como si uno ya las supiera. Recuerden, estaba hablando a quiénes, a judíos, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de la ley. Era el pueblo de la ley. Entonces cada vez que Cristo dice, porque esto estaba escrito para que pasara, para que se cumpliera en mí. Y Cristo siempre te dice, yo las cosas que hago no las hago al azar, no las hago porque me dé la gana, lo estoy haciendo para dar perfecto cumplimiento a la ley. Entonces, una vez hemos entendido que la ley es buena, que la ley nos señala el carácter justo y santo de Dios, sin embargo la pregunta es, ok, ya sabemos que la ley es buena, pero que en relación con el pecado la ley es mala porque condena el pecado. Y nosotros, como pecadores, somos condenados por la ley. Somos condenados por la ley. Es deber de Dios, como Dios justo, condenar el pecado. Dios no deja el pecado sin castigo. ¿Qué fue lo que vino a hacer Cristo? Cristo no simplemente vino a redimir a los pecadores. Para redimir a los pecadores tenía que cumplir con la ley y con la pena de la ley. Él, en la cruz, dio el gran cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley efectivamente lo dio a través de toda su vida. Pero el punto culminante fue la cruz, donde necesariamente tenía que morir. No sé si alguna vez han leído en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, que cada vez que Dios da una serie de reglas sobre algo, hay muchas en las cuales, ¿cómo se castigaban los crímenes? Con la muerte. Y uno dice, bueno, pero hay crímenes que son, pues, que uno los puede dejar pasar por alto. Por ejemplo, el adulterio. Dios no los dejaba pasar por alto. Dios mandaba matar a aquellos que lo cometieran. Y está hablando no de impíos. Está hablando de su pueblo escogido. ¿Cuánto más condenado está el impío? Y en relación a eso, Pablo recuerda la condenación justa de todos, tanto judíos como gentiles, en Romanos. Para entender bien Romanos, tienes que entender bien la ley. Para entender bien Gálatas, tienes que entender bien la ley. Si entiendes bien la ley, cuando vayas a Pablo no te va a parecer tan difícil y complicado. ¿Qué es lo que le pasa a muchos de nuestros hermanos cuando lean a Pablo? Ven que Pablo hace muchas referencias a la ley, porque fue dicho, porque fue escrito, y cada vez que dice algo de Cristo lo relaciona con una profecía. ¿Cómo entonces, si no conoces el fundamento de la profecía, que es la ley, porque el profeta lo que hace es amonestar al pueblo a que vuelva a la ley, si no entiendes la ley, no vas a entender el resto? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. A ver, entonces, la ley de Dios es el fundamento del Antiguo Testamento y el pacto es la consecuencia. Va a haber una clase que voy a dedicar enteramente a estudiar lo que llamamos el pacto. De hecho, yo una vez di una ponencia sobre la teología del pacto. Aquí no voy a alcanzar a tocar todos los temas del pacto porque el pacto es un tema largo y que es transversal en la Biblia, al igual que el tema de la ley
o por ejemplo el tema de la redención, que son temas transversales en toda la Biblia. Tú puedes encontrar cosas sobre la redención tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también habla de redención. O por ejemplo, el caso de Ruth. Ruth es lo que llamamos un tipo de Cristo. En la historia de Ruth hay tipos de Cristo. El antitipo es el cumplimiento del tipo. Ese es un término teológico que quiero que aprendan a utilizar. Tipo y antitipo. ¿Cuáles son los tipos? Los tipos se encuentran en el Antiguo Testamento. Son las profecías. En el Nuevo Testamento ustedes encuentran antitipos, los cumplimientos de los tipos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Quiero que eso lo tengan bien claro porque puede que otra vez nos encontremos con el tema de los tipos y antitipos. Muy bien. Cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo primero que hizo el pueblo después de escuchar la ley? No sé si recuerdan. La desobedeció. No habían pasado, no pasaron días, no pasaron semanas, no pasaron años ni siglos. Dada la ley, cometida la transgresión. El pueblo literalmente estaba así. Muy bien, Dios, sabemos que tú existes porque está tronando, hay truenos, la naturaleza se volvió loca, hay una gran voz que sale del cielo, viene Moisés con la cara que le brilla. O sea, díganme, uno dice, bueno, ajá, está bien, hemos visto todo esto, sabemos que Dios es real y que la ley de Dios debe ser seria, porque es un Dios serio, que un Dios que no le gusta que lo tomen a la ligera. Y apenas después de que viene Moisés con la tabla que encuentra, el pueblo, idolatría. Y hoy vamos a hablar bastante de la idolatría, porque el pecado más recurrente en el Antiguo Testamento, ¿cuál es? La idolatría. Y el pecado más recurrente en la vida cristiana es el pecado de la idolatría. No es una casualidad que Dios mencione tantas veces la idolatría en el Antiguo Testamento. Lo hace con un propósito. Él dijo, de hecho, él dijo un pueblo que él sabe que es idólatra, porque él lo conocía antes de que saliera de Egipto, obviamente. Él dijo, ok, esta gente es idólatra. Todo el Antiguo Testamento es la lucha contra la idolatría y volver a la ley. Y la primera cosa explícita que dice la ley, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Muchos cristianos hoy en día creen que ese mandamiento, pues ellos no lo quebrantan porque, no, yo no tengo ningún Dios sino solo Dios. Pues mentira, es el mandamiento que más quebrantamos de todos. Es el que quebrantamos constantemente todos los días de nuestra vida. Hay una cosa, bueno, hay solo dos cosas que le hacen competencia a Dios, de verdad. El dinero y el yo. La idolatría al yo. Todos tenemos un yocito dentro, un diosito chiquito. Ese diosito soy yo, qué bonito. Y uno se acaricia y uno dice, ay, pero yo me merezco tal cosa, pero yo me merezco tal otra. Uno juzga. De hecho, ¿cuál fue el pecado de Satanás? ¿Cuál fue el pecado de Satanás? Querer ser Dios. Satanás quería ser Dios. ¿Y cómo tentó a Eva? De la misma forma. Si tú comes, vas a ir más arriba y vas a ser como Dios. La tentó exactamente con el mismo pecado con el cual él había caído. El procedimiento del tentador a través de la historia ha sido el mismo. Tentó a Israel de la misma forma e Israel cayó. En el mundo cristiano hoy en día vemos que sucede exactamente lo mismo. El ser humano no escapa de la idolatría. Ahora, la cuestión está en hacia dónde vas a dirigir esa idolatría. Si la diriges hacia lo que explícitamente la ley de Dios prohíbe, no tendrás dioses ajenos delante de mí, eso involucra cualquier cosa que no sea Él, cualquier cosa creada por fuera de Él. Por eso no me refiero únicamente a tener una estatuilla de algo y adorarlo, no. Hay gente que es atea y también son idólatras. Los ateos, de hecho, son los más grandes idólatras que hay. El ateo dice que no adora a ningún Dios y efectivamente no adora a ningún Dios, que se conozca, se adora el mismo. Bueno, aquí en Estados Unidos sobre todo existe esa adoración a la personalidad, por ejemplo, y la adoración al yo. ¿Qué hace uno el domingo? No, yo no voy a la iglesia. Bueno, entonces, ¿qué haces el domingo? Yo le pregunto a la gente, no, yo estoy en mi casa relajándome, dándome un tiempo para mí mismo. Un tiempo para ti mismo, qué bonito, qué bonito. ¿Qué hace entonces la persona cuando dice que tiene un tiempo para él mismo o para ella misma? Idolatría, no está haciendo otra cosa.
Por eso se nos habla del morir a nosotros mismos. Pablo habla de eso. Y una vez más, para entender bien a Pablo, deben conocer bien la ley. Tan solo el primer mandamiento. Se podría hacer un exégesis del primer mandamiento durante muchísimos sermones y nunca terminar. Hay ciertas porciones de la Biblia que uno puede coger y darles vueltas una y otra vez y hacer muchísimos sermones y seguir hablando de lo mismo. Ese es el caso, por ejemplo, de la relación entre la ley y la idolatría. La idolatría muchos la ven como algo que pasó en el pasado, como un evento histórico que lo tuvo que ocurrir al pueblo de Israel. No, es un evento histórico que continúa hasta el día de hoy. El cristiano no es diferente en eso al pueblo que se nos presenta en el Antiguo Testamento. El cristiano también es idólatra. Que intentamos con el Espíritu Santo, gracias a Dios, dirigir nuestra adoración únicamente hacia el que es digno de adoración, sí, es verdad. Pero eso no significa que estemos exentos del peligro y del pecado de la idolatría. Es algo que azuza la vida del creyente, continuo y perpetuamente. Entonces, si sabemos que la ley, la Torá, es el fundamento y que el pacto está construido encima, luego vamos a ver el pacto, entonces vamos a ver tres elementos que quiero mencionar sobre lo que hace la ley. Bueno, tenemos el ejemplo de Éxodo 19, del 5 al 7, donde el oír la ley y buscar ser reflejo del carácter divino. El oír la ley y el buscar ser reflejo del carácter divino. Dios le dice a su pueblo que ellos deben seguir la ley no para ser salvos, sino para parecerse más a Él. La ley debe ayudarte a fijar tu mirada en lo que debes fijarla. Por eso Pablo habla de la ley como de un ayo. ¿Qué era un ayo en estos tiempos? Un preceptor, una persona que estaba con el niño y le decía, coge para acá, dobla para acá, mira para acá. ¿Qué debería ser la ley para nosotros? No debe ser nuestra idolatría, porque ese fue el extremo en el que cayó el pueblo de Israel. Cambió de una idolatría a otra, siguió siendo idólatra. Primero se apartaron de la ley y fueron al extremo de seguir las religiones que tenían los pueblos paganos de la época. Después del periodo intertestamentario, cuando vemos en el Nuevo Testamento que llega aquel que viene a cumplir la ley, el judío sabía que el Mesías venía a cumplir la ley. Vemos que la balanza cambió al otro lado. El pueblo de Israel ya no es un pueblo idólatra respecto al primer mandamiento de no tener dioses ajenos, sino que ahora, en vez de idolatrar al verdadero Dios, ¿qué es lo que idolatran? La ley que Dios dio. Entonces hay dos extremos indeseables, por igual. Adoras dioses que no son Dios o adoras la ley que Dios dio. Pero si tú adoras la ley que Dios dio, no estás adorando a Dios. Tú no estás adorando a Dios con eso. Tú simplemente estás cambiando un ídolo por otro. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener el balance? Para no irnos ni hacia aquí ni hacia allá. Miramos a Cristo. Esa es la gran ventaja del cristiano. El cristiano cuando mira a Cristo ve, yo puedo adorarlo a Él porque es Dios encarnado, y yo sé que al adorarlo a Él, cumplo la ley. He ahí el balance que el cristiano debería buscar en su vida. Cristo no es simplemente tu objeto de adoración porque sí, es tu objeto de adoración porque ¿quién es Él? El Salvador. ¿Y qué hizo el Salvador? Cumplió las demandas de la ley. El carácter de Dios nunca se ve afectado por lo que haga el ser humano. Dios sigue siendo Dios. Tú puedes ser un pecador recalcitrante, que dices que eres ateo. Eso a Dios no le afecta en nada, Él sigue siendo Dios. A la persona que sí le afecta es al pecador. Al ser humano, al hombre, claro que le afecta. La ley de Dios señala quién es Él y te muestra quién eres tú. La ley de Dios es un espejo. Por eso en la teología reformada se habla de la triple función de la ley. La ley como reflejo del carácter de Dios es lo primero. La ley como reflejo de la maldad del hombre, del pecado del hombre, es el segundo punto. Y el tercer punto que muestra la ley es la necesidad del castigo justo.
La ley señala esos tres elementos. Vamos a analizarlos un poquito. El carácter de Dios, ya hablé de esto. ¿Por qué la ley es como es? Porque nos refleja cómo es Dios. ¿Cómo es la ley? Justa. ¿Cómo es Dios? Justo. ¿Cómo es la ley? Es profunda, porque es profunda. ¿Dios cómo es? Es profundo, no puede ser comprendido. En el caso de la ley sí puede ser comprendida, pero con mucho estudio. No es simplemente que tú digas, no, hoy me levanté y quiero leer la ley de Dios. Entonces te lees todo el Pentateuco. Y después dices, no, ya yo me leí el Pentateuco, ya yo conozco la ley de Dios. No es tan fácil. Una de las cosas que dice el salmista es que él se regocija en la ley de Jehová, que él medita en ella de día y de noche. De día y de noche significa que está todo el día y toda la noche pensando en lo mismo. Y no solo un día, ni 2 días, ni una semana, sino todos los días de su vida. Si el hombre quiere agradar a Dios, recuerden, porque ya somos salvos, no para ser salvos, debemos estudiar la ley y esperar cumplirla. Pero no para ser salvos, sino porque estamos profundamente agradecidos con Dios y sabemos que si queremos parecernos más a Él, sabiendo que no vamos a lograrlo en esta tierra, a lo menos debemos seguir esos preceptos que están ahí porque nos reflejan cómo es Él. Y si nosotros tratamos de seguir esos reflejos que están en la ley, pues algo se tiene que reflejar también en nosotros y en nuestra vida. La devoción piadosa del creyente no es algo que vaya separado de sus creencias teológicas. Repito, la devoción o la piedad del creyente no es algo que va separado de sus creencias teológicas. Si tú crees algo en teología, tú lo crees porque tiene un efecto práctico en tu vida. Tú simplemente no hablas de la ley, hablas maravillas de la ley por decir, yo soy el que más cumple la ley. No, sino que tú sigues esa ley y tú hablas de esa ley porque sabes que eres culpable. Y tienes que admitir que eres culpable. Si tú en serio has estudiado la ley, admites que eres culpable. Ahora, vemos que eso es el común de los casos, no. El mismo Pablo le pasó. Antes de su conversión, Pablo sabía bastante de la ley y la entendía bien. Y creía que por cumplir la ley iba a ser salvo. Cuando tiene su encuentro con Jesucristo, se da cuenta. La ley es simplemente lo que me señalaba a Cristo. Yo conozco la ley y es bueno conocer la ley. Pero esa ley y su cumplimiento están en Cristo, no en mí mismo. Aquel que pretende cumplir la ley por sí mismo también es idólatra. Y volvemos al tema de la idolatría. La ley es muy útil, pero también es muy sutil. Uno no puede simplemente pensar que puedes dominar un tema en teología y después seguir avanzando como si nada. Una vez tú dominas un tema en teología, vuelves sobre ese tema una y otra vez para darte cuenta al fin y al cabo que no lo entendías, que no lo comprendías, que habían partes de la Biblia que no habías considerado al tocar un tema determinado. Por eso creo que el teólogo debería estudiar con mucha seriedad el Antiguo Testamento y específicamente la ley. Bien, la ley revela a Dios. Quiero que vayamos al Salmo 1, del 1 al 6. De hecho, ese es todo el Salmo, si mal no estoy. Vamos al Salmo 1. Este es el Salmo del que les mencionaba. Este es un Salmo bastante conocido. En mi Biblia tiene el título de El justo y los pecadores. Es un título interesante. En los Salmos y en general en todo el Antiguo Testamento, quiero que se den cuenta, no existe ni una sola vez que se diga de un ser humano que es bueno. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento que un ser humano sea bueno? De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos que cuando un fariseo le dice a Cristo, maestro bueno, Cristo enseguida le dice, bueno solo es Dios. Cristo no dijo, yo no soy bueno, sino, si tú me estás diciendo bueno es que estás admitiendo que yo soy Dios. Efectivamente, la única persona aquí en esta tierra, cuando estuvo en su ministerio terrenal, que podía decírsele que era bueno, era Él, porque era Dios. De lo contrario, ningún cristiano, ningún impío es bueno. El cristiano no es bueno, el impío no es bueno. Ni el cristiano ni el impío son buenos. El cristiano es justo. Está siendo santificado, pero no es bueno. Una vez hubo un pastor que dijo esto en su predicación y siempre me ha sonado en la cabeza. No hay cosa más peligrosa
que un cristiano que se cree bueno. El cristiano que se cree bueno, pues yo le sugeriría que hiciera un poco de análisis introspectivo, un poco de psicología aplicada. Sí, porque si un cristiano se cree bueno, significa que entonces se cree Dios. Creerse bueno es creerse Dios, así de sencillo, no hay otra explicación. Y una vez más, ¿a qué volvimos? Idolatría. El pecado básico y fundamental del ser humano es la idolatría. El ser humano no ha cambiado mucho en todos estos siglos, el gran pecado de él sigue siendo el mismo. Y se manifiesta de diferentes formas, que son las que siguen después en el Decálogo y en el resto de la ley. Entonces quiero que leamos rápidamente el Salmo 1, todo el Salmo. Bienaventurado, es decir, 3 veces feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. En contraste, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Medita de día y de noche. ¿Cuántos podemos decir que meditamos en la ley de Dios de día y de noche? Yo no. Y él dice que es ciertamente feliz el hombre que lo hace. Entonces, ¿por qué los cristianos no meditan en la ley de Dios, sino que simplemente se saltan todo y van directo al Nuevo Testamento pensando que saben todas las respuestas? La ley de Dios siempre nos debe conducir a esto. La devoción. El admitir es verdad. Yo soy un pecador que necesito que la ley me guíe, que me muestre hacia dónde voy. Ya tenemos a Cristo, claro que sí, gloria a Dios por eso. Pero ahora que tenemos al Espíritu Santo es que comienza la verdadera batalla. El Espíritu Santo lo asusa a uno todo el tiempo para que vuelvas a la ley. Y sigue diciendo el salmista, ¿cómo será el hombre justo, el hombre que sigue la ley? Versículo 3 del capítulo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Luego viene un contraste que muchas veces pasamos por alto. Si esto es lo que pasa con el justo, ¿qué pasa con el malo? El salmista dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Muchas veces cuando leemos este salmo, que tantas veces lo hemos leído en nuestra vida cristiana, estoy seguro, uno lo lee y bueno, sí, ay, qué bonito, sí, nos da consuelo porque sabemos que al fin y al cabo Dios va a juzgar de acuerdo a su justicia y todos los que nos han hecho algo alguna vez en su vida sabemos que Dios les pague. Pero cuando uno sale después de leer su Biblia al mundo, vas a tu trabajo o a algún otro sitio, te das cuenta de una realidad totalmente diferente. Pareciera que el malo prospera. El justo no prospera, el justo está llevado. El justo no le va bien. Yo recuerdo a un pastor que una vez predicó y dijo, porque dile al justo que le irá bien. Eso también lo dice en otra parte de la Escritura. Y yo salí de ahí pensando, dile al justo que le irá bien. Bueno, pero yo voy alrededor y pareciera que le fuera mal. Leo el Salmo 1 y dice que el justo le va bien, pero pareciera que al justo le va mal. Entonces, ¿qué significa que al justo le vaya bien? De pronto no estamos leyendo correctamente lo que significa que al justo le vaya bien. Que al justo le vaya bien no significa que va a ser millonario. No significa que va a tener toda la felicidad del mundo. De hecho, ¿qué es ser feliz? El cristiano no está en la tierra para ser feliz. La Biblia nunca habla de la felicidad como algo propio para el cual el ser humano fue creado. Habla que el ser humano fue creado para glorificar a Dios, no para ser feliz. Ahora, que encontremos en el glorificar a Dios felicidad, está bien. Pero buscar la felicidad por fuera de los parámetros de Dios está mal, está muy mal. Y esa es de hecho la filosofía de lo que llamamos en filosofía utilitarismo. Lograr el mayor bien posible, la mayor felicidad posible. Que es de hecho la filosofía que rige América. La filosofía que rige Estados Unidos son utilitaristas. Creen que el gozo y la felicidad de ellos se lo van a encontrar cuando hagan lo que quieren. Cuando ellos se vean a ellos mismos como todos los seres humanos queremos vernos en un pedestal, siendo dioses. ¿Por qué creen que la gente hace lo que hace? Porque están buscando ser Dios. El ser humano, después de la caída, quedó con la tendencia seria
a creerse Dios. Es una tendencia que no se ha erradicado en el ser humano ni se va a erradicar por ahora. Tenemos que esperar a nuestra muerte y resurrección y glorificación para que al fin seamos libres de esa tendencia. El ser humano no escapa de la idolatría una vez más. ¿Cómo podremos entonces ser como el varón justo del que nos habla el Salmo? Siguiendo la ley de Dios, recordando siempre, ok, yo soy malo, yo no soy bueno, yo soy justo, que es diferente, pero yo no soy bueno. He ahí la función de la ley, recordarte quién eres tú y quién es Dios. Decirte, tú fuiste salvado, pero por gracia. A Dios le dio la gana de que tú fueras salvo, no es que tú seas bueno. El cristiano no puede creerse bueno, no sé cuántas veces voy a repetirlo hoy, porque mucha gente en serio no le entiende, y mucha gente se molesta cuando uno le dice esta clase de cosas, porque yo lo he visto muchas veces. Se molestan y dicen, bueno, pero si tú eres, entonces tú también tú te crees mejor. No, al contrario, yo me creo lo peor del mundo. Uno no puede andar diciendo, oh, todos son malos, menos yo, claro está, oh, yo, por favor. Uno siempre tiene que encontrar un balance correcto, que no lo encontramos todos los días, obviamente. Que seguimos pecando, claro que sí. Que la ley nos sigue condenando, claro que sí. Pero cada vez que recordamos eso, tenemos abogado para con el Padre. Entonces la ley revela el carácter de Dios, lo que vimos en el Salmo capítulo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Siguiente, por favor. En todo caso, la ley entonces también no solo se ve como el gran reflejo de quién es Dios, sino también como una relación de vida. Quiero que vayamos al libro de Oseas. No sé cuántos de aquí recuerden cuál es la historia del profeta Oseas. ¿Qué le tocó hacer a Oseas? Dios lo mandó a que se casara ¿con quién? Con una prostituta, efectivamente. Cuando Oseas se casa con la prostituta, Dios le da la explicación de por qué va a hacerlo de esa forma, por qué le mandó a que se casara con una prostituta. ¿Quién venía siendo en esa tipología Oseas? Dios. ¿Y quién venía siendo la ramera? El pueblo, tú y yo. Qué bonito, Dios nos llama rameras. Entonces, cuando vemos el libro de Oseas, vemos muchas cosas interesantes. Oseas es uno de los profetas menores más interesantes. Y Oseas también tiene la marca de los demás profetas. Todos los profetas comparten algo. Todos señalan otra vez a la ley. Y todos dicen, tienen que volver al cumplimiento serio de la ley. No pueden andar en la vida haciendo lo que les da la gana, porque hay un Dios arriba que es su Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Y quiero analizar algo. Si el pueblo de Dios se comporta de esa forma, abandonando a Dios constantemente, ¿cómo creen que se comporta el impío? Acabamos de ver en el Salmo 1 la diferencia radical que debe haber, o debería haber, entre el justo y el impío. Son dos cosas totalmente diferentes. No hay punto de comparación. Tú eres justo o eres impío. Y eso no quita que cuando seas justo, sigue siendo malo y sigue siendo pecador. Recuerden que la justificación habla del estatus legal para con Dios Padre en relación a la ley, en relación a lo que estamos estudiando hoy, que es la ley. Entonces, Oseas 11, versículos 1 y 2, leámoslo rápidamente. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Está refiriéndose obviamente al Éxodo. Dios los liberó. Ellos vieron de primera mano lo que Dios era capaz de hacer. Mandar plagas, sacarlos del imperio más poderoso de la tierra. No sé si se dan cuenta de ese pequeño detalle. Después los conduce por el desierto, les da agua, les da maná. Y uno dice, uy, qué pueblo tan malagradecido ese. Ese pueblo somos tú y yo. Ese pueblo no es ese pueblo. Entonces, dice Oseas 11, versículos 1 y 2. El versículo 1 ya lo leímos, versículo 2. Cuanto más yo los amaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Una vez más, ¿de qué está hablando? La idolatría. La ley y la idolatría son dos temitas que van juntos. Si conoces la ley, tienes que conocerla
porque debes admitir que eres idólatra. Yo también soy idólatra, todos los seres humanos somos idólatras. Entonces la pregunta es, ok, si tú lo que estás hablando hoy es de pura condenación, no estás hablando de nada bueno, solo estás condenando. No se preocupen, a medida que vayamos pasando en las clases vamos a ir viendo panoramas más bonitos, no tan sombríos. Pero era necesario comenzar con la explicación cabal de la ley, porque nos dice quién es nuestro Dios. Si tú estudias la ley, tú estás estudiando quién es tu Dios, el Dios que adoras. Y recuerden cuál es la pregunta fundamental en la teología del Antiguo Testamento. ¿Conocerás tú los secretos de Dios? La pregunta que hace Job. Esa es la pregunta de la teología del Antiguo Testamento. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de responderla. Estamos tratando de conocer a Dios. Y estamos conociendo a Dios mediante una de sus revelaciones, que es la ley. Entonces, vamos a ir ahora a Isaías 44, del 9 al 20. Isaías, profeta mayor. Isaías capítulo 44. Este es un capítulo bien interesante, porque creo que lo voy a volver a utilizar en otra clase futura para hablar de la soberanía de Dios en la historia. Sin embargo, el pasaje es bastante extenso, el que puse ahí, podrán leerlo en sus casas, Isaías 44, del 9 al 20, pero voy a leer solo algunas partes, no voy a leerlo todo. Del 9 al 20. Capítulo 44 de Isaías, versículo 9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Eso obviamente lo está diciendo de los ídolos fundidos de talla que se hacían en la época. ¿Qué tanta relación tiene eso con nuestra vida? O con lo que se vive hoy en día, en general, de todos los seres humanos. Tiene bastante relación. No se trata simplemente que Dios pone ciertas reglas porque sí. Dios las pone porque sabe que el ser humano va a quebrantarlas. Dios sabía lo que iba a pasar. Y Él les está recordando. Ustedes mismos cogen la madera, la talan, hacen el muñequito, lo ponen, lo visten, lo ponen bonito y lo adoran. ¿No les parece un poco ridículo? Y uno dice, no, eso es para ellos en ese tiempo. No, exactamente lo mismo lo hacemos nosotros todavía. Cogemos algo, quitamos a Dios del pedestal, ponemos el muñequito, lo pintamos, lo adornamos y lo adoramos. No es diferente. Seguimos quebrantando la ley de la misma forma. El primer mandamiento, el más básico de todos, el que es el fundamento de toda la ley: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Tenemos dioses ajenos. No necesariamente muñequitos o estatuitas, no. El yo, como dije antes. Entonces, a la idolatría y la violación de la ley. Pasemos ahora a Isaías 57. Isaías 57, versículos 13 al 21. También no voy a alcanzar a leerlo todo. Sé que elegí porciones bastante extensas de Isaías. Sí, claro que me di cuenta cuando estaba preparando la clase. Pero creo que sería muy bueno que se leyeran estos capítulos completamente para que vean el contexto general de lo que habla Isaías. Isaías es un profeta curioso porque habla de ambas cosas. Habla de juicio y habla de restauración. Isaías pronuncia un juicio sobre las naciones vecinas de Israel y sobre Israel, pero también habla que Israel va a ser restaurado y les da la profecía del Mesías. También es un profeta mesiánico. Entonces, Isaías 57, versículo 13. ¿Qué dice Dios respecto a los dioses? Cuando clames, que te libren tus ídolos. Pero a todos ellos llevará el viento, un soplo los arrebatará. Mas el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Dios establece el contraste claro entre quiénes son los ídolos y quién es Él. Los ídolos no hacen nada. Son estatuas sin vida. Nuestros ídolos actualmente, el dinero, por poner el más grande ídolo que tenemos actualmente, no hace nada. Y uno dice, ¿cómo así que no va a hacer nada si tú vas al supermercado y compras con él? Pagas la renta cuando compras los money orders y das los dólares. Claro que hace cosas. Sí, pero el dinero no debe ser nuestra devoción. El dinero es un instrumento y está bien que busquemos dinero y que hagamos dinero para poder vivir bien, claro que sí. Pero eso no significa que el dinero va a opacar, a desbancar lo que Dios quiere que tú hagas con tu vida. Si Dios, y por eso el salmista también recuerdo que dice, no me des pobreza para que no te maldiga.
pero tampoco me des mucha riqueza para que me olvide de ti. ¿Qué está diciendo con eso? Que tanto el que no tiene como el que tiene son igual de idólatras. El que no tiene idolatra lo que no tiene, el dinero. Y el que lo tiene lo idolatra, el dinero también. La fuente de la idolatría sigue siendo la misma. Y no es el dinero, es el corazón del hombre. El dinero es solo un ejemplo. Pueden cambiarlo por lo que quieran. Qué sé yo, hay gente que idolatra su belleza personal. Hay gente que idolatra tantas cosas. Por ejemplo, este es un ejemplo que a mí siempre me ha dado bastante risa. La gente que habla de la vida, como si la vida fuera una entidad de por sí. Como si la vida fuera, no, es que gracias a la vida que yo tengo mucha salud. Yo siempre me quedo, gracias a la vida. Bueno, ahí dime tú, ¿qué es la vida? Entonces me pongo a filosofar con ellos. Gracias a Dios. Dios es el que da la vida y la quita. Por cierto, no solo el que la da, es el que la quita también. Y Dios cuando dice, basta, pare de contar, se murió y hasta aquí terminó. Entonces, ese es el caso de... He puesto varios ejemplos con la ley. No sé si se han dado cuenta, han sido, creo que a algunos les ha causado gracia. Pero es importante entender esto. Cómo la ley nos puede ayudar a ser mejores cristianos. Cómo la ley nos puede ayudar a vivir de cierta forma. Y hoy vamos a hablar también de esto, de la sabiduría. Porque lo que es Eclesiastés, Job, Proverbios, es cómo vivir sabiamente de acuerdo a esa ley. Por eso se le llaman libros de sabiduría, los libros sapienciales. ¿Qué hacen todos ellos? Nos dicen, como te has leído la ley, como has meditado en ella, podrás vivir de una forma que Dios le agrada. Tú no vives de una forma X porque sí. Tú vives de una forma X porque tienes unos principios que te conducen a actuar de una forma. Y la gente que dice que no tiene principios o algo así es mentira, todos los tenemos. Eso sí, hay principios malos y principios buenos. Están los principios de Dios y los principios del mundo. Y esta es una distinción que también vamos a tocar en futuras clases de teología del Antiguo Testamento. Cuando veamos la distinción, por ejemplo, entre mundo y vida eterna que hace Juan, es también más o menos lo mismo. Entonces vemos una dicotomía entre la forma de vivir en la ley y la forma de vivir sin la ley, creyendo que Dios no es para nada justo. Continuando entonces con nuestro tema de la ley, el día de hoy, quiero analizar con ustedes el pasaje de Isaías 57, del 13 al 21. Vayamos en nuestras Biblias a Isaías 57, que de hecho es un capítulo que habla sobre idolatría, otra vez. Vamos al versículo 13. Bueno, esta parte ya la leímos. Quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Cuando Dios habla aquí sobre la idolatría, ya especifiqué que se refiere no únicamente a los ídolos hechos de algún material, sino también a cosas como, por ejemplo, nuestro yo, que es de pronto el ídolo más grande que tenemos hoy en día. Entonces sigue diciendo Isaías 18, el 57, versículo 18. Después de decirles y recordarles que son idólatras, sin embargo, hay palabras de consuelo. ¿Qué dice? He visto sus caminos, es decir, sus caminos malos, sus caminos de idolatría. Pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. 20, hay un contraste. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. El contraste entre la vida del justo y la vida del impío es un tema central en la literatura de la sabiduría, es decir, lo que es Proverbios, Eclesiastés y Proverbios, Eclesiastés, los Salmos. Pero aquí encontramos algo parecido. Dios dice, el impío, ¿qué es lo que no va a tener nunca? Paz. Y es verdad, ningún impío vive en paz. Y por eso uno escucha tanto la frase, déjame en paz. Pero nadie los va a dejar en paz. Dios mismo no deja en paz al impío. ¿Por qué? Porque es un Dios justo.
que está todos los días airado contra el impío. Y está airado justamente. Entonces, vemos cómo la ley de Dios condena al impío, pero produce en el verdadero creyente un sentimiento de gratitud hacia Dios, porque sabemos qué es lo que quiere Dios de nosotros. No es simplemente ponernos a especular, bueno, ¿qué será que quiere Dios? Imagínense si Dios no se hubiera revelado. ¿Qué será que es lo que quiere Dios? ¿Cómo es Él? ¿Qué le gusta? ¿Qué deberíamos hacer? Dios nos dice al contrario, aquí tienen mi ley, para que sepan quién soy yo y para que puedan comportarse de una forma como a mí me agrada. Y sin embargo, ¿qué es lo que hacemos con la ley vez tras vez, lo que acabamos de leer en Isaías? Simplemente la quebrantamos y seguimos nuestra vida como si fuera nuestra, comenzando por ahí, con el gran pecado de la idolatría. Entonces, en Isaías 57 vemos que el romper la ley, el quebrantar la ley, trae consecuencias. Ahora, trae consecuencias tanto para el impío como para el justo. Sí, trae consecuencias para ambos. En el caso del impío, el impío no conoce la ley, pero recuerda lo que dice Pablo en Romanos. Ellos tienen la ley interna, que es la ley moral universal, la conciencia, suneidesis en griego, y tienen la naturaleza, que a lo menos les dice que hay un creador que es todopoderoso y que ha hecho la naturaleza. Hasta ahí. A lo menos el impío debería ver su entorno y decir, hay algo superior a mí que demanda a lo menos que me porte un poquito bien. Eso era cierto en tiempos pasados, pero ya ahora ni siquiera ni la conciencia ni la naturaleza sirven de algo en el caso del impío. Por eso Dios da la Biblia. Dios dice, como yo sé que su mente es corrupta y no va a entender el mensaje que claramente está en la naturaleza que yo creé, me toca darles lo que llamamos revelación especial, es decir, revelación escrita. Y sin embargo, una vez Dios da su revelación escrita, que vuelva a pasar exactamente lo mismo que con la revelación general o la revelación natural. El hombre vuelve a pecar. Y no le importa la ley. Al ser humano no le importa la ley. Si no nos importan las leyes humanas que las tenemos enfrente y tienen consecuencias inmediatas, uno dice, bueno, la ley de Dios, y si no crees que Dios existe, tú dices, bueno, pues, ¿qué más da? Yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y cometes toda clase de injusticia y no te sientes mal porque no ves ninguna consecuencia. Ahora, en la vida práctica, las grandes tragedias de los impíos, ¿qué es lo que siempre grita el impío cuando le ocurre una gran tragedia? Eso no es justo. Al contrario, es lo más justo que te va a pasar. Porque la justicia de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres. Lo que dice Pablo. Pablo se estaba refiriendo efectivamente a la ley en este pasaje. Se estaba refiriendo al carácter de Dios. El carácter de Dios que demanda ciertas cosas del ser humano. Ahora, en el caso del creyente, que Dios demande esas cosas, ¿es irracional acaso porque sabe que el ser humano, incluso el creyente, es pecador? ¿Es acaso irracional? La respuesta es no. Al contrario, ahora estamos capacitados por el Espíritu Santo para cumplir con la ley. No vamos a cumplirla de forma perfecta porque estamos siendo santificados, eso es cierto. Pero a lo menos ya podemos comenzar a enderezar ese camino. Y cuando hablemos ahora de la sabiduría van a darse cuenta que la sabiduría habla mucho del camino. Los libros, lo que es Eclesiastés, Proverbios, y también utilizan un verbo. Los verbos denotan acción. ¿Cuál es ese verbo? Que aparece de hecho mucho en toda la ley también. Recordar es un verbo y el otro es obedecer. Esos dos verbos tienen una importancia capital para nuestra vida cristiana. Recordar y obedecer. ¿Por qué Dios tantas veces les decía a ellos, recuerden que yo los saqué de Egipto, recuerden que yo les di maná, recuerden que yo abrí el mar, recuerden, y enseñarás estas cosas a tus hijos cuando te levantes y cuando te acuestes y cuando vayas en el camino? Recordar, el recordar la ley de Dios, el recordar quién es Él y lo que demanda del ser humano. Si nosotros nos recordamos, estamos diciéndole a Dios, no me importas. Así de sencillo. Tú estás diciendo, yo soy más grande que tú, yo valgo más que tú, tu ley no me interesa, la aparto y yo hago lo que yo quiero, yo soy mi propia ley. Y por eso tenemos la palabra en griega autonomía, que viene de dos términos. Autos, que es el pronombre personal de tercera persona, que es él mismo, ella mismo. Es decir, el mismo, autos, nomos, que es ley.
Él mismo es la ley. La persona autónoma es aquella persona que quiere ser su propia ley. Y ahora viene la confrontación con la realidad. ¿Qué es lo que están enseñando en este mundo postmoderno? Porque de hecho estamos muy pasados del límite de la modernidad. Estamos en la postmodernidad. ¿Qué es lo que enseña el mundo humanista de hoy en día? Aquí en Estados Unidos y en general en el mundo, sobre todo en Estados Unidos, donde se ve más el impacto del humanismo. Tú puedes hacer lo que sea. Les enseñan a los niños desde chiquitos. ¿Por qué las mamás ya no están cuidando a los niños? Porque el niño lo manda al colegio para que aprenda a ser autónomo. ¿Y saben lo que provoca un niño autónomo? Un adulto autónomo. Que después, por querer ser autónomo, no va a poder confrontar la verdad de la vida. La realidad, una vez tan enseñado durante toda tu niñez, en tu primaria, en tu high school, después en tu universidad, y cuando sales al mundo real, te das cuenta que tú no puedes ser autónomo. Que por mucho que quieras luchar contra el ambiente o contra las otras personas, siempre va a haber alguien que te va a aplastar. La pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Que te aplaste un ser humano creado igual que tú o que te aplaste Dios? ¿Por qué digo eso? Porque también le pasa al creyente. El creyente cree que solo debe sujetarse a Dios cuando está en la intimidad con Dios o en la iglesia. Y cuando sale al mundo es una persona totalmente diferente. Y cree que entonces ahí no debe sujetarse a Dios. Y ojo, no es lo que muchos cristianos creen que creen. Porque yo le digo eso a cualquiera y dicen, no, eso no es así. Yo soy un cristiano hecho y derecho y yo cumplo con mis deberes cristianos. ¿En serio? ¿Tú cumples con tus deberes cristianos? Cuando uno lo ve por la calle, actúa de una forma totalmente diferente a la que actúa en la iglesia. Uno tiene al famoso hermano XY, como decía un pastor que yo conocía. El hermano XY, un hermano XY, él decía que él siempre utilizaba esa metáfora para no ofender a nadie. No, el hermano XY era famoso en sus predicaciones. Entonces, el hermano XY hacía lo uno, hacía lo otro. Pero ¿sabes qué? El hermano XY eres tú. El hermano XY soy yo. El cristiano que sí se atreve a ser cristiano fuera de lo eclesiástico. Y en eso debe reflejarse también el carácter de Dios mediante el estudio de la ley. Si nosotros queremos reflejar el carácter de Dios, no es simplemente en la iglesia. Es fácil reflejar el carácter de Dios en la iglesia. Y de hecho, la iglesia está llena de hipócritas. No se preocupen que siempre hay lugar para uno más. Yo soy el primero que levanto la mano. Siempre hay lugar para uno más. Claro que sí, yo. Los cristianos, de hecho, son tenidos en el mundo, allá afuera, por la gente más hipócrita. Tú ves a un impío y tú dices, él es cruel, es ladrón, pero es honesto. A lo menos lo hace de frente. El cristiano cuando hace la maldad la hace escondido. Cuando te ve te dice, ay, bendiciones, hermano, que Dios te bendiga. Después cuando se va, uy, ese hermano anda en unos pecados ahí, en unos pecados ocultos. Uy. ¿Y dónde quedó el amor cristiano y la reprensión del hermano al hermano? Si tú sabes eso, ve y habla con él, en privado. El apóstol Pablo da unas directrices sobre cómo debes tratar con tu hermano. Y en Salmos y en Proverbios uno ve cómo Dios quiere que tú trates con el otro. En la ley hay leyes, en el Pentateuco, hay leyes que se refieren a las relaciones humanas, a las relaciones interpersonales. Porque Dios es un Dios personal. Dios se comunica contigo y se interactúa contigo y tú interactúas con Dios. Y de la misma forma tú interactúas con otros. ¿Y no recuerdas acaso que el otro también está creado a imagen y semejanza de Dios? Y que hay unas leyes que tú debes seguir para tratarlo a Él. Y que cuando no lo tratas, de acuerdo a esas leyes, tú te vuelves un quebrantador de la ley. No significa que vayas a perder tu salvación, no estoy diciendo eso. Pero lo que significa es que si tú has quebrantado la ley de Dios, va a venir un castigo. Para el cristiano también hay castigo, claro que sí. Hay castigo aquí en esta tierra. Lo que no vamos a tener es castigo eterno, gracias a Dios. Pero Dios sí disciplina y castiga a los que ama. Cuando tú simplemente das la espalda a la ley y dices, yo puedo solo, yo soy autónomo, inmediatamente prepárate porque algo te va a pasar, algo tiene que pasarte. Dios además no deja de azuzar a sus hijos. Por algo somos hijos, por algo fuimos adoptados en Cristo. Dios tiene un propósito con la vida de todos los creyentes. Y eso es a lo que la ley señala. El gran propósito que tiene Dios contigo. Tú debes ser de acuerdo a lo que Él es. Tú no puedes vivir la vida loca. Porque esa es otra cosa muy, muy común que yo he escuchado de gente. No, yo fui evangélico durante 15 años.
y después di que se fue al mundo. No, nunca fuiste. Ahora, hay cristianos que se pueden apartar y caer bajo, sí, se puede pasar. Pero la gente que dice eso llega a un punto donde la madurez cristiana debe evidenciarse después de cierto tiempo. Si una persona me dice que se convirtió, digamos, a los 15 años y tiene 50 años y sigue viviendo exactamente como lo hacía cuando tenía 15 y no ha cambiado nada en el carácter, yo podría perfectamente dudar que esa persona fuera cristiana. Ciertamente, el fruto del Espíritu debe evidenciarse. Y por eso debemos leer los Salmos y los Proverbios. Ahí te dicen cómo debes vivir en relación con tu prójimo y en relación con Dios. Cómo debes vivir la vida sabia. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Hemos visto entonces cómo la ley es tan importante para nosotros. Cómo nos muestra quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos. Es algo que debe abarcar todas las esferas de la vida. La ley como una relación de vida. La ley debe producir vida en nosotros. Claro que sí, debe producirla. Pero ¿es la ley suficiente para producir la vida real y abundante que necesitamos? No. Primero debemos ver a Cristo, creer en Cristo. Y entonces es cuando la ley cobrará su verdadero efecto en nuestra vida. Porque si tú tratas de hacer la ley sin Cristo, estás cayendo otra vez en idolatría. No es lo mismo hacer la ley por tus propias fuerzas que hacer la ley con Cristo. Ese fue el corazón de la Reforma Protestante cuando Lutero se dio cuenta de eso. Lutero había sido criado en el sistema medieval de la penitencia, donde el ser humano buscaba por sus propios medios salvarse. Eso le llamamos autosoterismo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Lutero, como profesor, eso vamos a verlo cuando vemos historia del pensamiento cristiano, cuando por primera vez le tocó exponer como profesor Romanos y Gálatas? Al estudiar esas dos epístolas de Pablo se dio cuenta, ok, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo cumplir la ley y después ser salvo. Al contrario, eres salvo y por eso cumples la ley. No podemos esperar que una persona que no sea salva no cumpla la ley. Es irracional, es ilógico. Dios a quién dio la ley, y aquí por eso la importancia de a quiénes dio Dios la ley en el Antiguo Testamento. Hay una razón por la cual Dios se la dio a quiénes, a su pueblo. Dios no le dio la ley a los egipcios, a los babilonios, a los asirios. Ellos tienen sus propias leyes, que estaban distorsionadas de la ley original de Dios, obviamente. Y toda aquella pizquita de aparente justicia que tienen las leyes humanas, es porque siguen en mayor o menor medida la ley original de Dios. Por eso este país, Estados Unidos de Norteamérica, tiene una ley que no es ciega. Porque cuando fue fundado originalmente, ¿hacia dónde estaba apuntando todos los padres fundadores de Estados Unidos? Todos apuntaban a la Biblia. Que se haya perdido el espíritu original, sí, es verdad, se ha perdido bastante. Pero aún así, Dios sigue bendiciendo a este país porque no se han atrevido a cambiar la Constitución. Es una de las principales razones por la cual nada le ha pasado a Estados Unidos. El día que se cambie la Constitución, pues no sé qué irá a pasar. Entonces, la ley es importante, la ley nos muestra cómo vivir y nos muestra quién es Dios. Ahora vamos a hablar de la naturaleza de la ley. Quiero hablar de estos 4 principios para entender qué es esa ley. El alcance amplio de la ley. Su entendimiento correcto conduce al discernimiento de la voluntad de Dios. Si tú estudias la ley, si tú meditas en la ley, tú vas a saber qué quiere Dios de ti, qué espera de ti, y vas a poder actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Apunta no solo a los aspectos devocionales, ya lo mencioné, sino también a toda una cosmovisión. ¿Qué dice el Salmo número 1? Bienaventurado el hombre que medita en la ley de Dios de día y de noche. Y en la ley de Dios está su delicia. ¿Por qué? Porque es un hombre sabio. El hombre sabio, ¿qué hace? Estudia la ley. ¿Qué hace el hombre necio? La ignora. La diferencia básica entre el hombre sabio y el hombre necio, en Proverbios, es que el hombre sabio sabe de la ley y estudia la ley. Y el hombre necio ignora la ley y cree que puede hacer lo que le dé la gana. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana? Apartándonos de lo que Dios ciertamente ha revelado. Yo soy así. A mí me gusta que tú hagas esto, que no hagas esto otro. La ley de Dios por eso es extensa. Te da, creo yo, todos los principios básicos para una vida santa.
si tú no cumples la ley de Dios, no para ser salvo, sino para tener una vida santa, ahí sí estás bien. Tú tienes que vivir la vida santa. ¿Y cómo vives esa vida santa? Estudiando esos preceptos y cumpliéndolos. Obviamente vas a pecar, claro que sí, pero para eso tenemos Espíritu Santo, para que nos diga, pecaste, tú tienes que volverte. Y cada vez que leamos a los profetas, pensemos desde esa perspectiva. ¿Qué hacía el profeta? Lo llamaba, señores, no están cumpliendo la ley, devuélvanse. Y esa sigue siendo una de las tareas de los pastores. ¿Qué hacen los pastores? No están cumpliendo la ley, devuélvanse. La función, por eso, en cierto aspecto, la función del pastor es una función de profecía. En el aspecto no de vaticinación, ya los profetas no vaticinan nada, ya todo está vaticinado en la Biblia, sino en el aspecto del volver a la ley. De hecho, la función principal de los profetas no era tanto decir el futuro, sino llamar al pueblo al arrepentimiento y a volver a la unión íntima con Dios. Esa era la tarea esencial y básica del profeta. No era tener una bola de cristal y decir, oh, esto va a pasar en el futuro. Que por cierto, eso no es profecía, sino eso es adivinación y es pecado. ¿Alguna vez vieron que los profetas del Antiguo Testamento decían, no, veo así como borroso, veo al rey de Asiria viniendo, creo que es el rey de Asiria y no, terminó siendo el de Babilonia? No. ¿Cuál es el encabezado de todas las profecías? Así ha dicho Jehová. Por eso la tarea del pastor también es tan seria. Si el pastor dice, así ha dicho Jehová, debería decir, así creo yo que ha dicho Jehová, así es como lo he leído yo. Porque la verdad también se pueden equivocar, los teólogos también nos equivocamos todo el tiempo. Y por eso la teología no es una sola, hay varias teologías, hay varias posturas teológicas. Lo importante es siempre mantenerse dentro de los cánones generales de lo que llamamos la ortodoxia, es decir, de aquello que es recto. ¿Puede haber teólogos hay teólogos con los que yo tengo discrepancias? Claro que sí. Pero hay partes de la teología que no podemos tener ninguna discrepancia. Por ejemplo, la Trinidad. Un teólogo que dice que no cree en la Trinidad, lo siento mucho, pero no es ni teólogo porque no conoce a Dios. No está buscando el conocimiento de Dios. Si dices que no hay Trinidad, no hay nada más. Eso lo vimos en la teología sistemática. Cuando vimos teología sistemática, no sé si recuerdan, vimos que de la Trinidad, sin Trinidad no hay creación, no hay hombre, no hay pecado, no hay Cristo, no hay redención. Todo va encadenado. Lo mismo en la teología del Antiguo Testamento. Vimos la autorrevelación de Dios y vimos ahora cómo esa autorrevelación de Dios se nos muestra quién es Él y entonces ahora estamos estudiando lo que Él nos da a nosotros. Él nos dice, primero estudiamos quién es Dios y ahora estamos estudiando lo que Dios mismo dice de Él. Esa es la ley, lo que Dios mismo dice de Él. ¿Qué nos dice Dios entonces de Él? Que Él es santo, que Él es justo, que Él castiga el pecado, que Él quiere una vida santa. Todo esto lo hemos visto. Entonces ya analizamos algunos pasajes de Isaías y entonces el alcance amplio de la ley, me refiero ahí a que la ley es una cosmovisión. No sé si han escuchado antes esta palabra, pero cosmovisión significa lo que llamamos en inglés worldview o en alemán Weltanschauung, es decir, visión de conjunto, visión global. La Biblia no sirve simplemente para estudiar teología y quedarse en la iglesia. La Biblia te da las bases para todo. Para una buena ciencia, para una buena política, para una buena economía, para una buena filosofía. Ahora, la Biblia no tiene los datos técnicos de cada una de ellas, la Biblia solo te da el piso. En el caso de la teología, la Biblia da el piso y los ladrillos para construir. Pero en el caso de las demás ciencias, la Biblia solo te da el piso, no te da los ladrillos para construir. Si tú quieres ser un biólogo cristiano, por ejemplo, debes ir a la universidad y estudiar biología. No vas a decir, Señor, yo quiero ser biólogo, entonces ahora revélame rápidamente aquí lo que dice. No vas a conocer nada de biología si haces eso. Tienes que ir a la biblioteca y buscar los tomos gruesos de biología que han escrito los doctores en biología. Ahora, cuando llegas al tema de la evolución, por ejemplo, tú dices, claro que no. La Biblia me dice algo, esta es la verdad. Y debes ajustar el resto a la Biblia, no la Biblia al resto de cosas. Esa es una distinción importantísima. El hombre sabio debería hacer eso. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos sabios? Esa es la pregunta en realidad. La naturaleza de la ley también incluye el llamamiento personal, el carácter de Dios y el carácter de su pueblo. Esto ya también he hablado un poquito de esto, vemos que la ley nos revela el carácter de Dios y nos dice qué debemos hacer. ¿Y por qué debemos hacerlo? Porque Él es de cierta forma y quiere que nosotros seamos de esa misma forma. La fuerza incondicional.
Esto significa que puesto que la base de la ley es la santidad de Dios, es decir, su carácter, esta fuerza incondicional se debe al carácter divino. Todo el que no cumple la ley es maldito. No sé si recuerdan una parte del Pentateuco que se llama las maldiciones del Monte Ebal. Y de hecho, es curioso, ¿cuántas veces se encuentra la palabra maldición en el Antiguo Testamento? Se encuentra más que la palabra bendición, o sea, de prosperado. Hay más alusiones a la maldad del ser humano y al castigo que esa maldad merece. Por algo es. Dios siempre está diciéndonos, ustedes son malos, ustedes necesitan ser redimidos, esto es lo que yo exijo de ustedes. Si el ser humano no puede entender eso, entonces no podrá tener una vida de acuerdo a la ley de Dios. Ahora, la ley también tiene una aplicación universal. Que el impío no conozca la ley no lo vuelve exento de ella. El desconocimiento de la ley no te libra de la ley. Dios, nos dice el apóstol Pablo en Romanos, que se ha revelado también, no mediante únicamente la revelación especial, sino también mediante la revelación general. Y eso lo vieron anteriormente, Romanos. Dios también le dice al impío, yo existo y yo quiero que tú hagas ciertas cosas. Ahora, hay impíos que lo ignoran, la gran mayoría, pero hay impíos que ciertamente saben que Dios existe, saben cómo es y saben lo que demanda. Y aún así no lo hacen. Esos son lo que llamamos los verdaderos impíos. O sea, sí, los demás también son impíos, pero son los que tienen conciencia de quiénes son ellos. Porque la gran mayoría de gente en el mundo de hoy es fluctuante. No solo el impío, también el cristiano. Estoy un poquito aquí, un poquito allá, no, pero de pronto si me ruedo un poquito nada me pasa. Dios divide claramente, estos son míos, estos no son míos, estos son santos, estos van para el infierno y merecen condenación. Punto. Dios no juega a mezclar las cosas. Dios es un Dios de orden y como tal, Él selecciona y ordena. A Dios no le interesa lo que el ser humano tenga que decirle. Él actúa sin necesidad de consultarle a nadie. Eso es lo que vemos en Job. Dios le dice a Job, bueno, ¿acaso estuviste tú cuando yo fundé los cielos y la tierra? ¿Quién me dijo a mí, quién me dio consejo a mí? Y esas palabras son durísimas para todos, incluso para los cristianos. ¿Cómo vas a decirle tú a Dios? No, Señor, pero es que a mí, en mi opinión, Señor, yo creo que tú crees. A Dios no le interesa lo que tú creas. Uno debe preocuparse por lo que Dios opina de uno, no por lo que uno opina de Dios. Y ese es también uno de los grandes peligros de ser teólogo. El teólogo está en una lucha constante, no tanto con el diablo. El gran enemigo del teólogo es uno mismo, durmiendo con el enemigo. Uno duerme, uno está acostadito tranquilo, y de repente es uno mismo ahorcándose. No es el diablo el que te ahorca, no es el diablo el que te hace el mal. El diablo simplemente te pone la carnada, pero el diablo jamás en su vida te va a poner el pie para que te tropieces. Entonces tú, eso fue culpa del diablo. No, el diablo complica las situaciones, pone a sus agentes para hacerte mal, claro que sí. Pero cuando caes, eres tú, es tu culpa. No es culpa del diablo. Ahora, cuando veamos historia del pensamiento cristiano, vamos a darnos cuenta qué opinaba Lutero del diablo. Y Lutero decía que el diablo se le podía insultar cuantas veces uno quisiera. Una forma bien característica de Lutero de lidiar con los problemas. Pero es un gran teólogo, Lutero. Bueno, a la aplicación universal. La ley rige el universo entero. Ya vimos que la ley no es simplemente algo que se limita al creyente. La ley de Dios también juzga al impío. Y que el impío diga que no conoce la ley no es excusa para no ser condenado. Siguiente, por favor. Entonces, hay una buena pregunta que es, ¿cómo interpreta el Nuevo Testamento la ley? Eso lo vamos a ver en Romanos. De forma muy rápida, no se lo voy a leer ahora, pero quiero que lo tengan anotado. Romanos 1:28 y Romanos 2, del 1 al 29. Les aconsejo mucho que se lean Romanos 1, 2 y 3 juntos. No se los lean con las divisiones de los capítulos. Una de las cosas que el teólogo debe aprender a hacer también es no confiar en capítulos y versículos. Los libros originalmente eran uno solo y las cartas también eran una sola. Cuando uno va a hacer un buen estudio exegético, lo primero que hace es leer todo el libro. Así fue como aprendió a hacer exégesis. Primero tienes una idea general de todo el libro para después entrar en detalle de los diversos temas o subtemas que tenga el escritor del libro.
Entonces, la ley refleja el carácter de Dios y por lo tanto nos condena. Cristo cumple la ley y su pena para aplacar la ira divina y garantizar el acceso al reino de los cielos. Eso también lo he mencionado en clases anteriores cuando hablamos de la cristología y la soteriología. Hablé que Dios es un Dios justo y que entonces para aplacar la ira divina vino Cristo. El motor de la obra de Cristo en la cruz, ¿cuál era? Y eso también yo lo dije. Sin embargo, quiero recordarlo. El carácter de Dios. Cristo vino a salvarnos, sí, pero esa no fue la razón principal por la cual vino Cristo. Cristo vino principalmente para cumplir la ley para con Dios Padre y para cumplir la pena de esa ley. Cristo vino para aplacar la infinita ira divina. Quiero que se den cuenta, infinita. Ese adjetivo es importante. La ira de Dios es infinita. Y eso fue lo que le tocó a Cristo en la cruz. La infinita ira de Dios. No sé si alguna vez nos hayamos dado cuenta de ese pequeño detalle. La ira de Dios es infinita, efectivamente, sí es infinita. Pero gracias a Dios que proveyó la solución. Si no, todos los seres humanos estaríamos perdidos y justamente perdidos y seríamos condenados al terrible futuro que nos esperaría. Quiero leer entonces ahora Eclesiastés capítulo 12. Esta es literatura de la sabiduría, libro sapiencial. Y Eclesiastés también es otro libro interesante porque recuerden que la literatura de la sabiduría nos habla básicamente de cómo vivir sabiamente. Por eso debemos leerlos. Vamos a aprender con estos libros cómo debemos vivir de forma sabia. Dios exige ciertas cosas, muy bien. ¿Qué exige Dios? Si Dios exige algo irracional, nosotros diríamos, no, pero ese Dios está loco, al contrario. Todo lo que exige Dios es de acuerdo a su carácter. Vamos a ver Eclesiastés 12, del 9 al 14. Del 9 al 14. Es la última parte del libro, es al final. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Ese es el fruto de meditar en la ley de Dios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones. Quiero que detengámonos un poquito aquí. Las palabras de los sabios son como aguijones. Es decir, la verdad siempre duele. El cristiano siempre va a sentirse ofendido cuando vea la ley de Dios. Entonces sigue diciendo, y como clavos hincados, la segunda parte del versículo 11, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne, ciertamente. El fin de todo discurso oído es este. ¿Cuál es el fin de todo el discurso que acaba de decir? Después de leer todo el libro de Eclesiastés, ¿cuál es la conclusión? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos de Dios? La ley de Dios. Guarda su ley, porque esto es el todo del hombre. El vivir de acuerdo a lo que la ley de Dios manda, el vivir de acuerdo como Dios quiere que vivamos. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, que ahí está claro. La sabiduría debe conducirnos a una vida práctica. En el caso de los hebreos, y esto vamos a continuarlo en la próxima clase, la sabiduría no es un tema aislado de la ley y no es un tema que es simplemente, como en el caso de la filosofía griega, la sabiduría es algo intelectual. La sabiduría no es un concepto intelectual. La sabiduría incluye el concepto intelectual, pero la sabiduría se refleja de forma práctica. Para el judío, conocer y hacer son casi que la misma cosa. Tú no conoces algo y no lo haces. Si tú conoces algo, tú lo haces. Los principios de nuestro pensamiento, nuestro sistema de pensamiento, debe estar permeado por la ley de Dios. Debemos comportarnos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y si alguna vez caemos, que lo haremos seguramente, debemos recordar que Cristo para eso vino. Y entonces nosotros podemos cumplir la ley de Dios sin sentirnos acusados. Que ese era el gran problema de Pablo y fue también el gran problema de Lutero. La ley te acusa, entonces tú cargas con la culpa. De hecho, todos los impíos de allá afuera saben que son culpables y cargan con la culpa.
Que lo oculten bastante bien es muy diferente. Pero claro que saben que son culpables, claro que saben que hay una mano señaladora. Ellos la sienten. Estoy seguro que sí, todos. Pero aún así, siempre el ser humano encuentra algún medio de justificación y dice, no, eso no es conmigo, no, yo mejor me voy para acá. El problema también lo tiene el cristiano. El cristiano que debería ser más sensible a la ley de Dios porque nos da sabiduría, como acabamos de leer. ¿Qué es lo que sucede con el cristiano? El cristiano dice, no, la ley de Dios es mala. ¿Por qué Pablo dice que es mala? Cuando en Teología del Nuevo Testamento veamos bien lo que dice Pablo, vamos a darnos cuenta que es en serio, que es la ley. ¿En qué sentido es mala? La ley hasta el momento nos ha mostrado dos cosas. Dios es santo, el hombre es pecador y malo. Todavía no ha dado la respuesta al problema. Nos presentó el problema y lo expresó de una forma muy, muy clara. ¿Cuál es entonces la solución del problema? Y eso lo veremos en futuras clases. Aparte de eso, uno debe recordar algo. La ley no es simplemente un medio para un fin. No es simplemente que vas a utilizarla como un trampolín para saltar a Cristo. Si intentas saltar con la ley, no vas a poder. Sin embargo, una vez ya hemos sido comprados por Cristo, el cumplir la ley va a ser mucho más fácil. Ahora, no digo que vaya a ser lo más fácil del mundo. Para ningún ser humano cumplir la ley de Dios va a ser fácil. No está en nuestra naturaleza. La naturaleza es pecadora. Recuerden que cuando hablamos del pecado, hablamos de la naturaleza pecaminosa del ser humano y hablamos del pecado original. ¿Qué era el pecado original? Para que recuerden, en Génesis. El pecado original es lo que llamamos también pecado hereditario, simplemente. No estamos refiriéndonos a un pecado en específico, en particular, sino estamos refiriendo a la raíz de todos los pecados actuales que cometemos. ¿Podremos alguna vez en esta vida erradicar el pecado de nuestra vida? La respuesta es no, porque morimos y nacemos en pecado. ¿Cómo entonces puede vivir el hombre? He ahí la pregunta que vamos a estar analizando en nuestras próximas clases. ¿Cómo puede vivir el hombre? ¿Cuál es la forma sabia en la que debe vivir el hombre de acuerdo a la ley de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer? He ahí entonces todo lo que necesitamos para una vida santa.